Dios les bendiga, mis hermanos. He hecho este pequeño video para que podamos continuar con nuestro estudio de este Evangelio maravilloso, del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 1, versículo 35, y vamos a continuar nuestro estudio. Antes de eso, quisiera invitarles a orar. Padre bendito, Padre amado, te agradezco, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, por la presencia del Espíritu Santo que necesitamos cada uno de nosotros para que podamos ser guiados en la lectura, en la comprensión y en la interpretación de lo que tú nos has dicho, Señor, a través de la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Estamos pasando quizás momentos un poco diferentes, Señor, con alguna dificultad con esto de la luz, pero confiamos en ti, en tu provisión, Señor. Y te pedimos, Señor, que puedas arreglar los horarios para que podamos reunirnos, Señor, cualquier día de la semana, Señor, ponernos de acuerdo como grupo, Padre bendito, para poder seguir este estudio maravilloso. Además de podernos ver, sostenernos, confortarnos, Señor, y ser una familia en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y este estudio. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, para comenzar, quiero dar la bienvenida y algunos nuevos miembros de nuestro grupo. El día de hoy les incluí en el grupo. Agradecemos al Señor por esa disposición y también invitarles a seguir perseverando en el estudio de la palabra de Dios, ya que es el pan, ¿no es cierto? Es el alimento del que las personas y nuestros espíritus también se alimentan, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos el testimonio de los discípulos. Y si nosotros continuamos, vamos a ver que durante este capítulo 1 lo que hemos tenido es el testimonio de Juan el apóstol, ¿no es cierto? Presentándonos a Jesucristo, su divinidad, desde el versículo 1 al versículo 18. También encontramos, haciendo un paralelismo, la palabra de Dios muestra a Juan el Bautista, que es un hombre, que fue un hombre, eh, con una misión especial, hasta con un nacimiento sobrenatural, pero no dejaba de ser un hombre. Y vemos el testimonio de él que da sobre sí mismo, ¿no es cierto? Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo soy la voz que clama desde el desierto. Entonces se ubica él mismo y da el testimonio acerca de quién es Cristo y quién es Él. Importante para nosotros, porque para nosotros poder reconocer a Jesús en nuestras vidas, necesitamos reconocer quiénes somos, con respecto a Dios, con respecto a cómo nos mira, qué es lo que dice la palabra, y con una visión de reino. ¿Qué somos nosotros en este momento para el reino de Dios? Y nos trae un gran consuelo, Juan, porque nos dice que su propósito es que conozcamos que Jesús es el Hijo y es el Mesías, y creyendo en Él podamos tener vida, como decía en Juan 1:12. Y ahora entramos en la tercera etapa, ¿no es cierto?, de estos testimonios que registran el Evangelio según San Juan, y dice en el capítulo 1, del 35 al 51, encontramos los testimonios de sus discípulos. ¿Qué dicen todos estos testimonios? Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios. Entonces, si continuamos con la lectura, en el versículo 35 encontramos: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Mis estimados hermanos, Juan el Bautista, y de acuerdo a lo que dice la palabra, va a decir algunas veces, en esta ocasión va a repetir: es el Cordero de Dios, que ya vimos la clase anterior, lo que significaba este sustituto, ¿no es cierto? Este medio de redención, este medio de justificación, que viene a ser perfecto, el sacrificio perfecto por parte de Dios. Y vamos a ver que entregar el Evangelio nos sujeta a dar continuamente nuestro testimonio. Muchas veces tratamos de estructurar lo que queremos decir a las demás personas acerca de Jesucristo, pero nuestro testimonio es una herramienta poderosa para poder entregar la palabra de Dios.
Entonces, si queremos compartir el Evangelio, es a la par de compartir nuestro testimonio. Las personas tienen que creer en Cristo y en el amor de Dios por cada uno de nosotros, haciéndoles saber que nosotros ya fuimos y somos amados constantemente por Dios. Juan el Bautista cuenta y testifica sobre su experiencia con Jesucristo. Mis estimados hermanos, es muy importante esto, que usted pueda tener claro qué es lo que ha hecho el Señor en su vida y cómo está obrando en este momento. Y muy importante, y me parece bueno recalcar, que Juan no demuestra la necesidad, Juan el Bautista no demuestra en su testimonio la necesidad de protagonismo, ni de deseo de proteger una posición social o una posición dentro del ministerio. Muy al contrario, lo que pide es que pongamos los ojos en Cristo. En su testimonio que vimos la semana pasada, nosotros vemos cómo describe con paciencia y lujo de detalles la persona de Jesús y su divinidad. Muy aparte, yo confieso, no soy el Cristo. Yo estoy aquí para anunciar la presencia del Señor en este mundo. Amén, amén. Es decir, que nosotros como siervos, entregar el Evangelio no es para que tengamos la razón o nos hagamos notar. Más bien, es un privilegio poder contarles a todos que Jesús es el Señor. También dice, sabiendo que no es a Él a quien deben seguir, sino a Cristo. Exactamente. Por ejemplo, en la iglesia puede haber muchos maestros y de hecho nos llama la Biblia a que nos soportemos, nos contengamos, nos animemos, todos en la comunidad. Entonces, todos podemos ser aconsejados, todos podemos ser guiados por otros. ¿Hacia dónde? Hacia los pies de Cristo mediante la palabra de Dios. No es muy importante lo que yo pueda hacer. Es importante que todos podamos compartir esto con todas las personas a las que podamos nosotros compartir el mensaje y sostener y fortalecer a los que son miembros de nuestra comunidad, empezando por casa, empezando por casa. Nuestra familia es nuestra primera comunidad. Entonces, ¿cómo damos testimonio de Cristo a nuestros hijos y a nuestra pareja? Continuamos. En el versículo 36, 37 dice, y le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Vemos aquí el primer encuentro de Jesús con sus discípulos. Y quizás nosotros vamos a hacer una comparación con lo que ha pasado en los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? En el de Mateo, en el de Lucas y en el de Marcos. Y nosotros podemos encontrar ahí una narrativa diferente, o narra un momento diferente. Jesús va por el mar de Galilea y llama a estos pescadores. Pero aquí Juan nos da otro detalle, que aparentemente, si vamos a hacer una línea del tiempo, es previo a este encuentro de Jesús con Pedro y los demás discípulos en sus barcas. En este caso, Juan el apóstol es discípulo de Juan el Bautista y escucha el testimonio de Juan el Bautista y deciden seguir a Jesús. Él y otro discípulo, que más adelante vamos a ver quién es. Nuestra respuesta, mis estimados hermanos, nace de un quehacer anterior. Nosotros no podemos cosechar si no hemos sembrado. Y la búsqueda o el encuentro con el Señor es porque en nuestro corazón ya ha nacido el deseo, una necesidad genuina de buscar a Dios, de poder religarnos, de poder volver a tener este contacto con el Señor. Entonces, si buscamos, vamos a encontrar. Si sembramos, vamos a cosechar. Es lo que pasa. Juan el apóstol ya era discípulo, ya estaba buscando de Dios y buscaba un maestro y por eso estaba siguiendo a Juan el Bautista. Pero al enterarse que Jesús es el Cordero, que es el Mesías, pues toma la decisión correcta. Y aparentemente
no nos dice nada la palabra de Dios, pero Juan el Bautista tampoco se opuso a que sus discípulos fueran tras Jesús, ya que era su misión mostrar a Jesús en el mundo. Cuando nosotros vemos esta palabra que dice y siguieron a Jesús en el contexto hebreo, quiere decir someterse y obedecer. ¿Ya? Entonces ellos no solamente lo siguen, sino que ya demuestran una actitud a someterse al maestro, a Jesús, y a una predisposición, a una obediencia a sus enseñanzas. Es interesante porque a pesar de tener estas intenciones o esta predisposición, Jesús se regresa y pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Por qué buscan a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Acaso Jesucristo refleja alguna utilidad o utilitarismo en nuestras vidas? ¿Nos es útil tener a Dios de nuestra parte? ¿O es absolutamente necesario seguir y conocer al Dios del universo? ¿Qué buscas? ¿Qué buscáis? ¿Por qué busco a Jesús? Sería la pregunta que deberíamos hacernos para poder dar una respuesta correcta. Como ellos le dijeron, Rabí. Es interesante porque en la palabra de Dios, cuando hay estos paréntesis, quiere decir que es algo que se ha puesto de posterior a los escritos originales. Y esto ponen posteriormente porque Rabí necesitaba ser traducido. Y no es necesariamente maestro, sí tiene la connotación de maestro, pero en hebreo quiere decir grandioso, majestuoso. Es una palabra de extrema autoridad. ¿Sí? Ellos le siguen porque quieren someterse, porque están predispuestos a obedecer al grandioso, al majestuoso, a la gran autoridad que significa Cristo. Y le preguntan, ¿dónde moras? Queremos conocerte. Queremos conocerte. Maravilloso, ¿no? Continuamos en el siguiente versículo y dice así, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Miren, mis estimados hermanos, la palabra de Dios dice que Dios no rechaza a nadie. Entonces Jesús no los iba a rechazar. Más bien abre la puerta y les invita, conózcanme, vengan a conocerme. Y para conocer a Jesús necesitamos formar una relación. Es fácil imaginar que porque eran ya las 4 de la tarde, la hora 10, ya se quedaron con él toda la noche. ¿Se imagina usted estar sentado con el Mesías? ¿Estar sentado con el prometido, con el profetizado? ¿Cuántas preguntas tendría usted para él? Y me imagino que Juan y su compañero Andrés estuvieron mucho tiempo conversando con él y haciendo preguntas y recibiendo respuestas llenas de gracia y de espíritu y de poder. Por eso es que dice, se quedaron con él, vieron dónde moraba. Y es hermoso ver esto, que Juan el apóstol lo recuerda con gran claridad. O sea, él recuerda el día en que cambió su vida, el día en que conoció a Jesús, recuerda la hora y el día en que fue. O sea, si ustedes ven aquí, si leemos de corrido todo el capítulo, va a decir, en tal día pasó esto, el siguiente día pasó esto, y el siguiente día, o sea, ya estamos en el tercer día, Juan conoce a Jesús a las 4 de la tarde. Un hombre de 90 años está escribiendo esto de su recuerdo fiel de lo que había pasado. Y esto también nos demuestra que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y que debemos tener la respuesta adecuada a la gracia de Dios. El Señor se acerca, el Señor nos invita, el Señor permite que nosotros le conozcamos y este conocimiento y esta relación tiene que generar una respuesta. Y les digo confianza, porque Juan y Andrés llegan a cambiar al mundo por una decisión asertiva de seguir a Cristo. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Continuemos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos
que habían oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. Estamos en el versículo ya 41. Un testimonio verdadero trae muchos cambios, impacta a los demás, a los que están alrededor. El testimonio de Juan el Bautista genera un cambio en la vida y en el rumbo de Andrés y de Juan el Apóstol. Ellos deciden alejarse de lo que están ellos acostumbrados o de lo que habían determinado como bueno o como correcto en ese momento y deciden seguir a Cristo. El testimonio de Juan el Bautista es el que mueve a estos dos jóvenes para seguir a Cristo, para que sigan a Cristo. Es interesante porque lo recargan. Dice, uno de los dos discípulos que habían oído a Juan, no solamente lo oyeron, lo seguían, lo respetaban. Entonces, ¿nosotros a quién estamos siguiendo? Y nosotros podemos ser testimonio para que alguien nos siga y poder decir, sigue adelante, sigue a Cristo. Mi testimonio es lo suficientemente fuerte para que puedan ver reflejada el amor de Cristo, la presencia del Espíritu Santo y la voluntad del Padre en nuestras vidas. Este testimonio es el que cambia las cosas. Cambió este par de jóvenes y sin dudar, Andrés, al tener ya su testimonio personal de conocer a Cristo, sale corriendo en busca de su hermano. Sale corriendo en busca de su hermano. Dar testimonio es un reflejo fiel del Evangelio en nuestras vidas. Nosotros no podemos estar con una actitud inactiva. Muchas veces hemos visto a los hermanos en el primer amor, como decimos, y contamos a todo el mundo lo que conocemos o dejamos de conocer de Jesucristo. Conocemos cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas y les damos de conocer a los demás. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa mientras nosotros pasamos durante años, quizás en la comunidad o en la iglesia? ¿Este amor sigue creciendo? ¿Ese entusiasmo por compartir continúa? Es la pregunta que deberíamos hacer. Andrés no llegaría a tener la importancia, dice, de Simón en la historia de la iglesia. Simón, que va a ser llamado Pedro, llega a ser una de las cabezas visibles de la iglesia hasta ahora, ¿no? Desde los primeros años hasta el momento. Pero es el que trae el mensaje a su hermano del Evangelio. Es el que comparte acerca de la persona de Jesús con Pedro. Si él no se movía, si él no hacía esto, quizás nosotros no conociéramos la iglesia como la conocemos ahora. El que importa es Cristo, no nosotros. Lo que importante es el mensaje. Y si nosotros podemos ser usados para levantar un siervo, una sierva de Dios que va a cambiar y va a impactar miles de vidas, pues no deberíamos cansarnos en compartir el Evangelio. Aquí hago una pregunta: ¿qué significa el Mesías en tu vida? ¿Qué significa? La mejor noticia que podemos entregar. Continuamos leyendo en el versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Recordemos un poco. En Juan 1:12 habla sobre la nueva identidad, ¿no es cierto? Todo el que la acepta y recibe al nombre de Cristo, se le da potestad, se le dio potestad de ser hijos de Dios. Cambiamos nuestra identidad. Y aquí Jesucristo mira a Simón, hijo de Jonás, pero también ve el potencial de un apóstol, de un discípulo, de un siervo, de un líder.
Y le dice, ahora tú vas a ser Pedro, hijo de Dios. De ninguna manera estoy diciendo que usted corra a cambiarse el nombre en el registro civil, pero nuestra identidad cambia. Nosotros ya no somos solamente Carlos Burbano. Yo ya soy Carlos, hijo de Dios. ¿Y cómo tengo que responder a esa realidad una vez que Cristo ha entrado en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer? Y es interesante porque el Evangelio de Juan ya muestra esta palabra Pedro, que es Cefas, que es piedra. Sobre esta piedra, ¿no es cierto? Sobre esta piedra. Miren lo que pregunta en Mateo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y continúa, ¿no es cierto? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, pero sí en esta realidad, en este conocimiento, en esta aceptación de la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Sobre eso nosotros estamos ahorita sentados. Se va construyendo la iglesia sobre esta declaración, sobre esta realidad, sobre la identidad de Cristo. Hijo de Jonás, ahora tú serás llamado Pedro, Hijo de Dios. Ven, el testimonio es poderosísimo y el mensaje es el que construye las vidas y las comunidades. Continuemos en el 43 día. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y allí halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Maravilloso. A mí me gusta muchísimo la Biblia porque la Biblia es real, habla no solamente de las cosas positivas de los personajes, sino nos muestran tal y como son, ¿no es cierto? Eh, estas personas históricas, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver que Jesucristo tiene esta necesidad de ir, ¿no es cierto? Y es de salir. Un poco, si nosotros vemos un poco el contexto un poco histórico, esta salida siempre trae cambio, siempre trae transformación. Entonces Jesucristo está saliendo hacia Galilea. Es como el éxodo de Moisés. Este éxodo era necesario para que se dé la transformación. Una cosa era el pueblo de Israel en Egipto, otra cosa iba a ser el pueblo de Israel en la tierra prometida. Una cosa éramos nosotros antes y ahora somos algo diferente, gracias a que Jesús salió de su divinidad, no vio a qué aferrarse y se convirtió de creador en criatura, ¿no es cierto? Se hizo obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos esto, se está explicando eso. O sea, Jesús sale hacia dónde? Hacia Galilea, que es la región básicamente donde él va a hacer su ministerio. Y Galilea denota en hebreo revelación, ¿sí? Si podemos un poco cerrar nuestros ojos y pensar y visualizar el plan de Dios es muy macro. Hace todos los detalles, todas las cosas se van realizando desde miles de años antes del cumplimiento de algunas profecías. Entonces aquí, Galilea va a ser el escenario donde se va a revelar el verdadero Dios a su pueblo y al mundo. Y le dice a Felipe, sígueme en ese seguimiento que nosotros estábamos explicando, o sea, de someternos, de obedecerle, ¿no? De seguir sus pasos, de convertirnos en unos verdaderos discípulos. Y es interesante porque dice que ellos eran de la ciudad de Bethsaida.
no necesariamente conocían a Jesús en un contexto previo, o si lo conocían, sabían que en Nazaret estaba Jesús, que estaba José, ¿no es cierto? Había algún tipo de conocimiento, pero no es la misma ubicación de la ciudad o del mismo barrio, ¿no es cierto? No podemos decir que este grupo de hombres que se iban a reunir eran amigos de antemano. Entonces aquí vemos que el movimiento de Jesús también es para ir a buscar al que está un poco más alejado. Y Felipe tiene la misma actitud que vimos en Juan y en Andrés, que ya va sumando a Pedro. Entonces ya vamos Juan, Andrés, Pedro, y ahorita Jesús mira a Felipe y Felipe acepta seguir a Jesús. Y corre Felipe, ¿no es cierto? Corre una vez más a encontrar a un amigo de él, a Natanael, ¿sí? A Natanael. ¿Y qué le dice? Hemos hallado de aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es el que está anunciado, el Mesías, al que hemos estado esperando. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es importante. Toda esta parte vamos a ver cómo Juan, el apóstol, está haciendo hincapié en lo de la identidad, ¿sí o no? Todavía Felipe está viendo al hombre, todavía está viendo la promesa, el potencial de la profecía cumplida, sí, pero todavía está viendo al hombre. Por eso lo identifica así. Y lo identifica de tal manera que Natanael tiene la oportunidad de hacer una declaración bastante prejuiciosa. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad impura, digamos, de alguna manera. Estaba mezclada tanto con hebreos, con judíos y con gente de otras nacionalidades. No tanto como los samaritanos, pero sí eran vistos como una casta inferior. Entonces Natanael dice, ¿cómo va a ser posible, no? Que el Mesías venga de Nazaret. ¿Cómo es posible? Es, es un Jesús desconocido. Es un Jesús desconocido. Y a tal punto es desconocido que también nosotros olvidamos que Dios es soberano y que hace las cosas dentro de su soberanía. La muestra de que haya nacido en Belén, que haya nacido en un pesebre, y después que haya salido desde Nazaret, muestra que Dios eh, hace lo que quiere, ¿sí? Que no necesita toda la instrumentalización, el tema litúrgico, ritual que tienen nuestras sociedades para establecer a ciertas personas de importancia. No, Dios toma lo ínfimo, lo pequeño, hasta lo despreciable, dice la palabra de Dios, para hacerlo grande, ¿sí? Entonces, Dios, siendo Dios por sí mismo, en su grandeza, en su gloria eterna, infinita, podía nacer donde quiera y podía salir de la ciudad de donde él quería, porque eso no le daba las credenciales de si era divino o no. Entonces, Jesucristo sale de Nazaret cumpliendo algunas profecías también, pero es desconocido, es desconocido. Natanael refleja eso, un profundo desconocimiento acerca de quién es Jesús. Pero Felipe va a repetir, ven y ve, ven, acércate, ten una relación, conócelo. Sí, cambia drásticamente tu estado de comodidad para que puedas ser transformado, para que puedas ser bendecido por la gracia del Señor mediante la presencia de Cristo. Recuerden el mensaje de Juan el Bautista, el reino se ha acercado, se acercó con su rey, ven y ve. No, no es lo mismo, mis estimados hermanos, imaginarnos o pensar en algo positivo que ir a experimentarlo. Y Felipe le hace esa invitación, que es la misma invitación que hace Jesús. Y seguimos en el 47 y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi.
Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Qué cambio, ¿no? Qué cambio. Pero Jesucristo aquí muestra su omnisapiencia y su omnipresencia, ¿no es cierto? Y muestra el conocimiento que tiene de cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Nosotros podemos quizás fingir, pero el tema de Natanael es que Natanael, a pesar de sus prejuicios, todo era sincero, era lo que él pensaba, ¿sí? Y él estaba buscando sinceramente a Dios, sinceramente a Dios, sinceramente a Dios. Aquí ve un verdadero israelita, un miembro del pueblo de Dios, en el cual no hay engaño. O sea, se identificaba como hijo de Dios, trataba de vivir su vida como hijo de Dios y buscaba a Dios. Y en esa búsqueda, en esa aptitud que tiene Natanael, Natanael usa un lugar fresco, porque los árboles de higos son muy grandes y en lugares donde hay mucho calor, el verano es muy fuerte, estar debajo de la sombra de un árbol de estos es confortante, además que es como que te abraza la higuera, ¿no? Entonces, ahí estaba Natanael. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Es la pregunta Natanael. ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba refrescándose, descansando? ¿Qué estaba haciendo? Y por la respuesta que da Natanael a lo que le dice Jesús, yo pienso y me atrevo a pensar que quizás Natanael estaba orando y estaba meditando en la palabra de Dios. Y en su intimidad debió haberle dicho, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. Por eso es esta respuesta. Otra vez, Rabí. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque has entrado, has visto en mi corazón y conoces y entiendes cuáles son mis necesidades reales. No se olvide de esto de Rabí. Aquí nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con con los testimonios que hemos visto hasta ahora en este capítulo 1. Es un Jesús desconocido que Juan trata de dar a conocer. Dice que es el Cordero, con estas características del Cordero sufriente, del Redentor, del que va a hacer la expiación por cada uno de nosotros. Pero también es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Rey, es el prometido. Pero para sus discípulos se completa este testimonio acerca de la identidad de Jesús con esta palabra Rabí. Tú eres mi maestro, el grandioso, la autoridad máxima para mi vida. ¿Podemos decir eso? Tú eres la autoridad máxima, definitiva en mi vida. Has llegado a mi corazón por medio del Espíritu Santo. Tu gracia se ha acercado para que yo pueda servirte. Y mi cosmovisión, mis pensamientos, mis necesidades, todas han cambiado porque tú eres la máxima autoridad en mi vida. Mis hermanos y mis hermanas, esto es la base de la fe, en la cual nosotros necesitamos persistir, persistir, persistir. Y lo va a decir Jesucristo en los siguientes versículos. Ya para terminar, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Interesante las preguntas de Jesús. Con mayores cosas que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mis estimados hermanos, puede ser nuestra experiencia inicial muy poderosa, muy transformadora, pero tenemos que aferrarnos intencionalmente de la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. Tenemos que orar. Tenemos que conectarnos con el Señor constantemente, porque nuestra mente es débil y nuestro corazón también, y va transformándose de acuerdo a las circunstancias que se van presentando, mis hermanos. Necesitamos ser perseverantes. Necesitamos alimento continuo. Porque Natanael tuvo un momento maravilloso al ver que Jesús lo conocía de antemano, pero quizás iban a pasar cosas en el ministerio y durante el ministerio y con los hermanos, con los discípulos, que iban a poner en duda quizás la certidumbre de ese momento. Por eso Jesús dice, quédate, persevera a estar junto a mí y tú vas a poder ver cosas mayores que estas. Y se toma de la figura de la escareda de Jacob. Y verás al cielo abierto y los ángeles subirán y bajarán.
por ahí. ¿Haciendo qué? Ministrando, proveyendo. La vida del cristiano es inmensamente bendecida porque el Señor abre nuestros ojos a una realidad espiritual diferente. No es solo nuestro esfuerzo, hay que hacer siempre lo mejor, porque es como para el Señor en todas las cosas. Pero el Señor es el que provee, el que mueve las cosas para que cada una de las cosas estén en su puesto. Entonces ahí nosotros entendemos, no os afanéis, busquen primero el reino de Dios, porque el resto está siendo suministrado por el Señor. No solamente en milagros, sino en nuestra vida diaria y cotidiana. Suben y bajan, suben y bajan. El Señor se ha acercado. El Rey del reino de Dios está aquí y está con nosotros y ha cambiado completamente nuestra vida. La fe requiere perseverancia, alimento continuo, mis hermanos. Y cosas mayores veremos que quizás nuestro testimonio inicial. Cosas mayores veremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por lo que nos dices. Pero también le dice, soy sobre el Hijo del Hombre. Todo esto vas a ver que baja sobre el Hijo del Hombre. Jesús es 100% hombre. Están viendo a un hombre de carne y hueso que va a sudar, que va a cansarse, que va a necesitar dormir, que va a necesitar comer. Estoy aquí, soy de carne y hueso, de carne y hueso. Pero mire la visión que tiene Daniel en el capítulo 7, 13 y 17 para terminar. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo veía a uno como un hijo de hombre, ¿sí? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Amén. Gracias, Señor, por mostrarnos a Jesucristo en este momento. Pero ¿cuánto hubiera dado quizás por estar en los zapatos de Natanael y verle de frente y pedir al Espíritu Santo que nos dé la confianza de que no estoy viendo solo a una persona, sino que estoy viendo a Dios, al Mesías, al Hijo de Dios, al Dios mismo? Mis hermanos, para mí, en este pasaje que hemos revisado del testimonio de los discípulos, la pregunta queda, ¿no? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Buscas una fuente infinita de milagros? ¿Buscas a alguien que pueda hacer tus deseos realidad? ¿O estás buscando al Dios, al Señor de los señores, al Rey del universo, al Rey de nuestras vidas? Dios les bendiga. Sean inmensamente bendecidos en este tiempo de vacaciones, en este feriado, y sigamos congregándonos. No dejémonos de congregar y sigamos leyendo la palabra de Dios y orando. Dios les bendiga. Carlos Burbano, nos vemos el próximo jueves.